Nosotros aquí, junto a la vicegobernadora de la provincia, pretendemos exponer sucintamente ante la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de presupuesto 2003, que como bien se denomina es la ley de leyes, es decir, es la ley fundamental para la regulación de la planificación financiera del sector público. Y en ese contexto, nosotros damos el inicio a la apertura de un debate que seguramente se llevará adelante en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, conjuntamente con la participación del plenario de comisiones y exposiciones de distintas áreas o jurisdicciones del Estado provincial. Tenemos 15 puntos para desarrollar, pero antes quisiera esbozar que efectivamente el presupuesto público va acompañado también de la ley del registro de contabilidad patrimonial. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos son los siguientes indicadores de carácter global y después efectivamente un detalle de los 15 puntos. En primer lugar, el presupuesto 2023 contiene un resultado primario equivalente a 14.598 millones de pesos. Esto significa, desde el 4 de junio del año 1953, primer gobierno constitucional de la provincia, en 69 años de historia, 4 años en forma consecutiva de resultado fiscal positivo, desde el punto de vista primario y financiero, con una previsión de 4.161 millones de pesos. Ese es el primer tema. Segundo tema que me parece importante es que el patrimonio neto del Estado provincial asciende a 1.452.451.316.614. Esto nos parece importante porque la contabilidad patrimonial del Estado permite observar el estado de situación patrimonial y la composición del activo, del pasivo y del patrimonio neto, consolidando efectivamente las distintas jurisdicciones y las empresas públicas. Esto es un dato relevante porque forma parte también de la agenda de debate y discusión hacia adelante. En segundo lugar, los ingresos públicos ascienden a 709.936 millones de pesos en el presupuesto. Los recursos de origen nacional son 528.028 millones y los recursos de origen provincial 92.298 millones de pesos. El gasto público de carácter total asciende a 705.775 millones de pesos, el gasto primario a 695.338 millones de pesos y los gastos de capital ascienden a 164.008 millones de pesos, de los cuales la inversión real directa a 118.623 millones de pesos, con transferencias de capital equivalente a 14.984 millones de pesos y una inversión financiera de 30.402 millones de pesos. Nosotros consideramos que estos números de carácter general son relevantes en virtud de lo que esto implica para el Estado provincial. Y en ese contexto, el primer punto que nosotros pretendemos hacer como referencia es la estabilidad fiscal histórica. La provincia del Chaco, a partir de este esquema, va consolidando una estrategia de desendeudamiento. El desendeudamiento puede medirse desde el año 2007 en adelante y podemos tener antes, inclusive, una valoración en valores constantes. Y eso significa tomar un stock de 562.000 millones de pesos y un stock hoy de 129.000 millones de pesos. Eso significa realmente un nivel de desendeudamiento respecto al Producto Bruto Geográfico equivalente al 6% y también obviamente respecto al presupuesto y a las erogaciones totales. Esto es muy trascendente como hecho histórico, es decir, tener resultado fiscal positivo y una estrategia de desendeudamiento. Obviamente el Estado provincial tiene deuda en moneda extranjera y deuda en pesos. La deuda en moneda extranjera implica obviamente actualización por tipo de cambio y en ese contexto hubo un proceso de reestructuración de deuda que ha sido significativo y que obviamente ha tenido un impacto muy positivo para la provincia por el ahorro de carácter global. Nosotros hemos tenido un escenario macroeconómico a nivel internacional que fue altamente incidido por la pandemia y obviamente por la guerra de Rusia-Ucrania. Eso significó un impacto en el incremento del precio de alimentos y energía y minerales
y obviamente una afectación en la tasa de crecimiento de la economía mundial. Y por supuesto en el nivel de precios. El nivel de precios para el año 2022, equivalente a 8,3% de acuerdo a las estimaciones, aumenta significativamente respecto al 3,5% del año anterior, y esto significa también medidas que adoptan los bancos centrales de las principales economías del mundo respecto a las proyecciones que existen para el año próximo. Primero, un incremento en la tasa de interés. Segundo, una tendencia a la disminución del precio de commodities y sobre todo de bienes exportables para economías emergentes. Tercero, una caída en la actividad económica y en las proyecciones de crecimiento. Esos elementos configuran claramente un escenario macroeconómico con perspectivas distintas respecto al año 2022 y al año 2023. La economía argentina, como ustedes saben, tuvo prácticamente una caída del 10% en el año 2020, una recuperación del 10,4% en el año 2021, una proyección en términos de recuperación para el año 2022, y en ese sentido nosotros hemos tenido en el primer semestre del año 2022 el equivalente al 6,6% de crecimiento. Superior a la economía argentina, pero naturalmente nosotros debemos observar cuáles son los agentes dinamizadores del crecimiento. En primer lugar, la industria de la construcción. En segundo lugar, la recuperación de turismo y esparcimiento. En tercer lugar, un impacto significativo de la evolución de los indicadores industriales. Y en cuarto lugar, el acompañamiento del sector agropecuario en la estructura productiva y en el valor agregado de producción de la provincia del Chaco. En ese contexto, lo que uno puede observar es que Argentina tiene una tasa de inflación extremadamente elevada respecto al sistema comparativo a nivel mundial. A excepción de Turquía, digamos, que tiene una proyección cercana al 80%, efectivamente, como economía emergente, la República Argentina tiene un problema significativo y en el presupuesto 2023 se prevé un cálculo de 60% de inflación, durante el año 2022 una proyección del 95%, y eso obviamente afecta el comportamiento desde el punto de vista macroeconómico. En el caso concreto de nuestra provincia, nosotros con la evolución en el segundo trimestre del año 2022 del 6,1% respecto al mismo trimestre del año 2021 y con el primer semestre del 6,6%, la proyección puede estar entre un 4,5 o un 5,5%. Es necesario observar qué es lo que ocurre en este trimestre y qué ocurre en el último trimestre del año. Nosotros lo que observamos claramente es que la estabilidad macroeconómica es un condicionante severo de la tasa de crecimiento, de la tasa de inversión, y obviamente el impacto también desde el punto de vista de la recaudación. La proyección que tiene la República Argentina en materia de crecimiento económico es equivalente al 2%. Nosotros tenemos una proyección del 4,5% de crecimiento para el año 2023 y, como dije, 60% es la previsión que tiene el presupuesto nacional en el año 2023 respecto a la tasa de inflación. En ese sentido, lo que quiero transmitir es que tener definitivamente un impacto positivo desde el punto de vista de resultado fiscal es un gran logro y es una línea cuya tendencia debe afirmarse en los próximos años. Por lo tanto, al finalizar la exposición, propondré a esta honorable Cámara de Diputados una agenda 2030 que tenga que ver con acuerdos de carácter estructurales, que obviamente deben ser debatidos por esta Cámara, pero que me parece que son esenciales, es decir, cómo sostener solvencia fiscal de largo plazo. Segundo, cómo sostener ciclo de desendeudamiento de carácter estructural. Tercero, la independencia económica con mayor autonomía fiscal. La provincia del Chaco tiene una posibilidad cierta de tener mayor autonomía fiscal. Mayor autonomía fiscal significa mayor capacidad de recaudación de recursos propios sobre recursos totales. En ese contexto, efectivamente, nosotros tuvimos en el año 2008 12,6% de recaudación respecto a los recursos totales. Llegamos a un pico máximo en el año 2017 con 16,8%, en el año 2015 era 15,9%,
y ahora la proyección para el año 2023 es 14,9%. La verdad es que allí nosotros lo que pretendemos es apuntar a un 20%, para lo cual es necesario mejorar aún más la tecnología, reducir los grados de evasión y elusión y a su vez ensanchar las bases desde el punto de vista impositivo de algunos tributos. El impuesto inmobiliario rural debe ser parte de ese objetivo de discusión porque efectivamente la provincia tiene las siguientes particularidades. Tiene aproximadamente 29.300 unidades parcelarias sujetas a tributación, pero a su vez tiene una estructura de casi 26.500 productores agrupados en distintas caracterizaciones, desde el punto de vista de productores ganaderos, por mecanismos de registros. También tiene por explotaciones agropecuarias cerca de 13.000 explotaciones agropecuarias. De manera que hay muchos números distintos que identifican la estructura parcelaria de la provincia. Lo importante es remarcar básicamente que hay más de 3.000 productores que efectivamente tienen más de entre 500 y 1.000 hectáreas o más. Entonces, nosotros creemos que es muy importante defender a los 7.600 productores de agricultura familiar organizados en 105 consorcios de servicios rurales. Para favorecer y potenciar el arraigo a la tierra, requieren claramente desde el título de propiedad de la tierra, vivienda rural, electrificación rural, consumo para agua potable, para agua o consumo humano, consumo para animales, conectividad, y eso significa más recursos. Nosotros hoy tenemos una asignación de 160 millones de pesos que pretendemos llevar a 250 millones de pesos, pero lo óptimo sería mejorar la base de tributación del impuesto inmobiliario rural, generar los criterios de renta normal potencial de la tierra con el objeto de lograr mayor recaudación para redistribuirla en los pequeños productores para favorecer infraestructura predial, extrapredial, competitividad y desarrollo. Eso es un debate que la legislatura deberá tenerlo con mucha racionalidad y con un análisis meticuloso sin pretender imponer una decisión, sino simplemente sobre la base de una racionalidad en el proceso de debate respecto al criterio de autonomía fiscal. Pero llegar a mayor autonomía fiscal nos parece un tema esencial. Un tercer elemento que nos parece clave es lograr el Fondo de Estabilización Fiscal. Nosotros pretendemos también regular por ley un Fondo de Estabilización Fiscal de largo plazo, lo mismo que este presupuesto que contiene un fondo de infraestructura para mantenimiento y rehabilitación, y obviamente también esta Cámara de Diputados deberá decidir un esquema de asignación para el fortalecimiento de 20 cadenas de valor con el objeto de potenciar el empleo privado formal. Nos parece muy importante lograr mayor autonomía fiscal, desendeudamiento, sostenibilidad fiscal y aplicación de los recursos fiscales para aumentar la productividad de los factores. Respecto a la estructura del gasto público, nosotros creemos indispensable entender que la estructura tiene que tener algunos criterios básicos. Primero, que la masa salarial del sector público provincial no exceda entre el 45 y el 50% del total de erogaciones. Nos parece que debemos situarnos más en el 45% que en el 50%, y eso nos da sostenibilidad de largo plazo. Y eso tiene que ver con una propuesta vinculada al tema de vacantes, congelamientos y estructura de cargos proyectada. Nosotros entendemos que la masa salarial del 45% del sector público, con 60.000 agentes sobre la base de los que se jubilan solamente, no cubriendo vacantes, en un periodo de tiempo proyectado, nos va a dar solvencias de carácter fiscal intertemporal. El municipio de la Ciudad de Resistencia, con el intendente Gustavo Martínez, ha propuesto una estrategia que nos parece muy importante en ese sentido. Y nos parece que si somos capaces entre todos de fortalecer una dimensión de participación relativa de la masa salarial sobre el gasto total y la estructura de cargos, tanto en provincias como en municipios y en las empresas públicas, eso nos va a dar un horizonte muy sostenido de solvencia fiscal de largo plazo. En ese sentido, también esto tiene que estar acompañado por la inversión pública. La inversión pública debe estar en torno al 20 al 23% de las erogaciones totales. Si nosotros somos capaces de administrar eficaz y eficientemente el gasto proporcionalmente de la masa salarial,
si somos capaces de mantener una inversión sostenida en materia de inversión real, pública. Lo que estamos haciendo es promover empleo, mejorar la logística integrada, aumentar la competitividad sistémica de la economía y lograr definitivamente más inversiones de carácter programado. También lo que quería transmitir es el impacto que tiene para nosotros el tema de Norte Grande. Nosotros hemos incluido el artículo 86 del proyecto de ley de presupuesto de la Nación, en donde se establece el financiamiento estructural del corredor bioceánico norte. Ese corredor bioceánico norte tiene una proyección de 30.000 millones de dólares para los próximos 15 años. Como ustedes saben, hoy tenemos dos iniciativas. La primera iniciativa tiene que ver con el lanzamiento del programa Reparar, Equipar y Construir, en REC. Este programa, como bien lo explicó Juan Martín, tiene que ver con el financiamiento de 150 millones de pesos con distintos formatos, que empieza con concursos de proyectos a partir del 6 de octubre, vence el 6 de noviembre, con determinados límites desde 3 a 50 millones de pesos en cada proyecto de carácter individual, a los efectos de canalizar los recursos a partir del 22 de diciembre del corriente año. Eso es un tema muy importante porque nosotros pretendemos fortalecer la estrategia de financiamiento para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva en el ámbito de la provincia. El presupuesto 2023, que ayer hemos presentado ante la legislatura provincial, contempla 1.800 millones de pesos para ciencia, tecnología e innovación. Eso equivale más o menos al 0,2% del presupuesto total. Como el segundo tema que ustedes van a tratar tiene que ver con el Plan Cuatrienal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Chaco 2023-2026, yo les voy a plantear el desafío de hacer plan quinquenal. Nosotros estamos lanzando el plan quinquenal el próximo 17 de octubre. En consecuencia, sería pertinente ampliar el horizonte temporal en 5 años y trabajar un ensamble entre lo que significa la Ley de Financiamiento en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, que va a 1,02% del Producto Interno Bruto para el año 2030. Es imprescindible poner esto con un porcentaje del presupuesto o un porcentaje vinculado al tema del Producto Bruto Geográfico y su evolución. Entonces, del mismo modo que existe una ley de financiamiento de ciencia y tecnología a nivel nacional, les pediría que ustedes trabajen con el Consejo Consultivo en una ley de financiamiento a nivel provincial con una línea creciente con el objeto de establecer el uso de ese fondo. Parece que eso es una estrategia que nos va a permitir trabajar en un ensamble entre las 20 cadenas de desarrollo productivo, las cadenas de valor que tiene la provincia del Chaco. Dentro de las cadenas de valor nosotros tenemos la cadena foresto-industrial, es la primera. La segunda cadena es la de complejo textil algodonero, cereales y oleaginosos, las cadenas cárnicas, que son cárnica bovina, porcina, caprina, ovina, avícola y también obviamente piscicultura intensiva, cadena arrocera, la cadena turística, de la industria del entretenimiento, bueno, y así puedo citar una multiplicidad de cadenas que forman parte del proceso productivo en la generación de empleo y en las perspectivas para su desarrollo. Esta propuesta que ustedes tienen, que es el plan cuatrienal que pretende ser plan quinquenal, es una propuesta multiactoral, participativa, en donde se trata de construir con todos los actores del sistema productivo, científico y tecnológico y representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y a su vez también de los distintos actores del sistema para lograr que a través de 30 instituciones representativas de la ciencia, tecnología e innovación de la provincia se pueda plantear efectivamente la participación en los objetivos estratégicos a través de un enfoque y participación de grupos multidisciplinarios. A mí me parece importante porque haciendo una evaluación de lo que ustedes van a tratar a partir de ahora, que tiene que ver con ecosistema y gobernanza, financiamiento, infraestructura y equipamiento, recursos humanos, talento, vinculación,
tendrán en cuenta también todo lo que significa economía del conocimiento, agroindustria, salud y ambiente. Nos parece imprescindible esto. He tenido la posibilidad de ser senador nacional y ser miembro informante de dos iniciativas muy importantes que fueron la Ley de Promoción del Software, que permitió generar cerca de 100.000 empleos a lo largo de cerca de 20 años. En segundo lugar, participé en la Ley de Promoción de la Biotecnología Moderna. La provincia, aquí estamos precisamente en un centro de biotecnología moderna, o como también el sector privado, a partir de Manuel, con la vacuna BioJaja, o todos los descubrimientos y el desarrollo y la tecnología de esta escuela agropecuaria, o lo mismo que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con sus variedades genéticas, etc. De manera que nosotros debemos tener y darle la asignatura y la importancia que esto tiene, porque la economía del conocimiento aquí se ha convertido en un polo tecnológico significativo.